noches a todos ustedes. Soy el abogado Héctor Becerra Orifice y nuevamente les doy la más cordial bienvenida a este subprograma Justicia para Todos. Un programa que tiene como finalidad el que usted conozca de una forma clara, de una forma resumida, de una forma concisa, sus derechos y obligaciones en materia legal. El día de hoy vamos a platicar acerca del juicio de amparo, de la suspensión del acto reclamado. ¿Qué es la suspensión? ¿Qué es el juicio principal? Todos estos temas se verán a lo largo del presente programa. Acompáñenos porque se va a poner muy interesante y seguramente le puede ayudar a usted, a un familiar o a un amigo. Vamos a una pequeña pausa comercial para poder seguir con este tema. Muchas gracias. Justicia para Todos, el primer programa con temas legales en México. Este programa de El día de hoy vamos a platicar acerca de la Procuraduría Federal del Consumidor, también llamada Profeco. ¿Esto qué quiere decir? Que los productos que se vengan sean de calidad, como bien dice, y que sean seguros para nosotros. En Justicia para Todos tocamos los temas que día a día influyen en los ciudadanos, su planteamiento, desarrollo y conclusiones. Pero yo ahí también les cuestionaría, ¿no? Yo creo que para mí, aunque tenga que pagar una comisión, independientemente del monto, si me va a dar una seguridad sobre una cantidad de tal magnitud, pues yo creo que sí tomaría el riesgo, ¿no? Tenemos el único espacio en el país para que el público esté informado de sus derechos y obligaciones y de cómo resolver los problemas que como ciudadano puede tener. Yo cumplo y demuestro que fue ilegal ese acto administrativo como tal, pues a lo mejor si se tarda mucho la autoridad me lo regresan hasta con interés. Justicia para Todos es un programa para el televidente y para tu marca de servicio o producto. Y en nuestro espacio puedes contar con entrada y salida del programa, salidas y regresos de corte comerciales, superimposiciones y menciones de marca. A nuestro público ofrecemos la verdad. Por lo tanto, es importante que tu marca esté presente con nosotros en un espacio que le dé certeza a nuestros televidentes que lo que estamos brindando es calidad. Justicia para Todos se transmite en el prime time de Vibra TV, los miércoles a las 9 de la noche y su repetición todos los domingos a las 6 de la tarde. Vibra TV tiene cobertura en el DF por el canal 158 de Cablevisión, 165 de Total Play y en más de 100 ciudades del país por diferentes sistemas de cable. Y a todo el mundo en internet en canalvibra.tv. Nuestro target va de la clase C a la A y potencialmente alcanzamos 1 millón de telespectadores. Hay un refrán que dice, entre abogados te veas. Y sí, tu marca se verá entre abogados confiables, cuya misión es transmitir verdad, objetividad y sobre todo el mejor producto para nuestros clientes. Por eso te invitamos a ser parte de nuestro grupo, de aliarnos, de ganar en credibilidad, que tu producto y servicio se integre a un programa de gran utilidad para nuestros televidentes. En un canal que promueve la vida sana, los valores, el entretenimiento y el desarrollo humano. Justicia para Todos, aquí en Vibra TV. Bien, estamos de regreso para poder platicar acerca del amparo, la suspensión del acto reclamado. Para ello he convocado a una serie de peritos en la materia, una serie de abogados que tienen amplia conocimiento acerca del juicio de amparo, los cuales estoy muy contento que me acompañen en este foro, los cuales nuevamente les doy la más cordial bienvenida. Y el día de hoy nos acompaña la licenciada Joana González Gutiérrez. Gracias, buenas noches. La licenciada Nancy Fernanda Gutiérrez Trujillo. Buenas noches. Bien. Héctor, muchas gracias. No, hombre, al contrario, qué bueno que están aquí. El licenciado Gonzalo Covarrubia Cepeda. Gracias por la invitación. Qué bueno, licenciado. Y por último, la licenciada Rebeca Cruz Rojas. Muchas gracias. Qué bueno que esté usted aquí. Muy bien, bienvenidos todos ustedes. Bien, pues para entrar de lleno al tema del juicio de amparo,
le pediría primeramente al licenciado Gonzalo Covarrubias, pues nos defina qué es el juicio de amparo, o sea, para qué sirve, cómo se da. Bueno, el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad y al día de hoy ya se le incorpora una función que es el tema de la convencionalidad. Algunos se preguntarán, ¿qué es cada uno de estos temas? Bueno, el hablar de la regularidad constitucional implica ver que los actos de autoridad se encuentren acordes con el texto constitucional, en tanto que hablar de control de convencionalidad implica de que todos aquellos actos de autoridad que sean emitidos se vean armonizados con los tratados internacionales, la jurisprudencia de la Corte Interamericana y demás criterios de carácter vinculatorio o incluso consultivo relacionado con la aplicación de estos tratados internacionales. Y esa es la actual función del juicio de amparo. Ok, si lo pudiera explicar un poquito más claro para los teleescuchas, ¿qué sería como tal? En pocas palabras, es un medio para la protección, muy claro, es un medio para la protección de sus derechos humanos frente a actos de autoridad. De derechos humanos y garantías Y individuales. garantías otorgadas para la protección de estos derechos humanos. Okay. Pueden ser garantías individuales, pueden ser garantías sociales. Bien. Y en tratándose de garantías políticas, por ejemplo, ya operan otro tipo de medios, que no es propiamente el juicio de amparo. Ok, bien. Bueno, eso los tocaremos en otro programa, digamos. Ahora, no sé si la licenciada Joana nos pueda señalar respecto del trámite de un juicio de amparo, ¿qué cuadernos se forman? ¿O pido la suspensión siempre, no pido una suspensión cuando llevo un juicio de amparo? ¿Cómo está toda esa problemática acerca del juicio de amparo? Claro que sí, Héctor, con mucho gusto. Bueno, primero, abundando un poco en lo que comentaba el licenciado Gonzalo Covarrubias, justamente el juicio de amparo es un medio de defensa que tiene el particular o cualquier persona a su favor para hacer valer cierto tipo de violaciones que a veces resienten en sus esferas. A veces es un poco difícil explicar lo que tiene su propio lenguaje, como lo es el derecho, pero trataré de mencionar que cuando una persona decide instar la vía de amparo, es a razón de que alguna autoridad o algún particular en funciones que naturalmente a veces se traducen en actos de autoridad, podría menoscabar o transgredir una esfera de derechos del particular y afectarlo. Propiamente es eso, ¿no? Un agravio técnicamente hablando o varios a través de un mismo acto. Esta demanda de amparo que interpone el particular o la persona o el quejoso, como se le pueda llamar, podría contener y no la solicitud de la suspensión, que es una medida cautelar. ¿Qué significa esto? El particular o el quejoso técnicamente en el amparo lo que busca a través de su interposición es paralizar las cosas al momento en que la autoridad transgrede o violenta su esfera de derechos y con ello evitar que hasta que se dicte la sentencia del juicio de amparo como tal, que es una acción constitucional, se le vayan a consumar de forma pues ya irreparable. Esto quiere decir que ya no se podría subsanar o evitar que esa persona haya sido lesionada en su esfera de derechos, y para que esta situación no acontezca, lo que realiza el particular pues es solicitar la suspensión o la medida cautelar a efecto de que no lleguen las cosas, como coloquialmente lo podríamos mencionar, a más y sean irreparables. Entonces puede y no contenerse en la demanda de amparo, pero el particular puede solicitarla desde la interposición de la demanda de amparo y hasta antes de que se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo. Y esta suspensión es una especie, bueno, le conocen como incidente técnicamente hablando en el foro, pero es otra especie de juiciecito que se lleva dentro del juicio de amparo, y es donde hay que tener especial cuidado cuando algunos abogados nos mencionan yo le consigo el amparo o yo lo amparo. Se da mucho, por ejemplo, en los casos del alcoholímetro. En realidad, la suspensión y la sentencia del amparo son dos cosas completamente diferentes. Hay que saberlas distinguir. Por ahí también a veces los medios de comunicación sacan o publican en los medios que la Corte o que el Poder Judicial concedió el amparo y protección de la justicia federal. Bueno, cierto pleonasmo que a razón de algún comentario que pueda hacer el licenciado Gonzalo se podrá aclarar. Esto significa que, en resumen, las personas debemos de distinguir
cuando está otorgada una suspensión, que no es más que una medida que está dentro del propio juicio de amparo, para evitar que las cosas lleguen a más hasta que se dicte una sentencia definitiva. Y esa suspensión, que tal vez nos podrían después apoyar las panelistas que también tienen excelente manejo del tema, es únicamente para que nos evitemos mayores problemas en lo que terminamos esta consecución del juicio. Bien, ahora, entonces, el juicio de amparo, digamos, puede ser en contra de una autoridad, pero también en contra de una persona física. Lo habíamos platicado en algún momento, sí, considerándolo como una autoridad responsable, digamos, ¿no? Referente al incidente de suspensión, habíamos platicado en algún momento que esto, como bien dice la licenciada Joana, paraliza las cuestiones, pero muchas veces no es que las paralice, sino las puede regresar a cierta parte, digamos, no sé, una clausura a lo mejor. ¿Podría ser ese efecto, que se regrese? Lo que pasa es que no es tanto que se regresen los efectos, ¿no? Sino más bien de que se paralice el acto hasta cierto punto con efectos, entre comillas, restitutorios. ¿Por qué? Porque se valora provisionalmente y de forma, sin prejuzgar sobre el resultado del fondo, acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. ¿Esto de dónde proviene? Proviene del artículo 107, fracción 10 de la Constitución. Este artículo nos permite, si es que llegamos a solicitar la suspensión, que el juzgador que tenga el conocimiento del juicio pueda hacer una valoración sobre el acto reclamado y pueda incluso adelantar efectos del amparo. Y eso incluso lo ha reconocido la jurisprudencia, que es el parteaguas de lo que hoy conocemos como el sistema de suspensión del acto reclamado dentro del juicio de amparo. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una tienda de abarrotes, digamos, y llegan, me clausuran, y por alguna circunstancia me voy al amparo y solicito la suspensión, ¿podría ser con efecto restitutorio de quitarme esa clausura, esos sellos de clausura? Hay ocasiones en que sí, cuando se cuentan con los permisos, porque también es una de las condicionantes que señala la ley de amparo, que no se puede constituir un derecho que no tenía el quejoso antes de la violación de esos derechos o la violación que alega, y si él tiene todos los documentos necesarios para llevar a cabo esa solicitud, por supuesto que el juez de distrito puede incluso adelantar los efectos del amparo por medio de la suspensión. Aunque ya se haya llevado a cabo. Aunque ya se haya llevado a cabo. Ahora, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Muchos abogados, cuando promueven una suspensión tratándose de la clausura, solicitan la suspensión respecto de la clausura, cuando en realidad lo que deben solicitar es la suspensión del estado de clausura, porque el hablar de la clausura en sí es de la orden, okay, y del estado de clausura es la consecuencia. Bien. Entonces, lo que se puede paralizar aquí es la consecuencia. La suspensión no procede respecto de actos consumados, okay, porque si son actos consumados, el único documento que puede retrotraer o reparar esos derechos es la sentencia por la cual se conceda el amparo. El fondo, digamos, es el fondo del asunto, lo que exactamente, se tiene en su totalidad como tal. Exactamente. Y no un incidente. Exactamente. Tal. Ahora, me llamó la atención mucho lo que habías mencionado acerca de qué pasa cuando los particulares en ejercicio de funciones de autoridad y en una potestad de ley, pues son objeto también de una vinculación con relación a la suspensión. Bueno, aquí la ley de amparo es clara. La ley de amparo nos dice que la suspensión tendrá como efecto de que las autoridades le ordenen a su vez al particular de que paralicen todo acto relacionado con lo que le están reclamando. Un ejemplo de ello contra un juicio de amparo contra un particular, no sé cómo cuál se le ocurre que podría ser. Podría ser tan solo cuando hay una inmovilización de cuenta bancaria a través del Servicio de Administración Tributaria. El buró de crédito no es propiamente una autoridad, sin embargo, como está ejecutando funciones por virtud de una ley y por órdenes del Servicio de Administración Tributaria, tiene ese carácter en términos del artículo 5 de la ley de amparo. Entonces, puede solicitar la suspensión. Se puede solicitar la suspensión. Bien. Y en su caso de llegarse a conceder, porque también eso queda mucho al arbitrio jurisdiccional, el efecto será de que se le ordene al Servicio de Administración Tributaria que a su vez le diga al buró de crédito que no lleve a cabo esa inscripción. Bien, vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos para seguir platicando del amparo y de la suspensión en el juicio de amparo. Muchas gracias.
estamos de vuelta para seguir platicando acerca del juicio de amparo y la suspensión en el amparo. Le pediría a la licenciada Nancy Fernanda Gutiérrez Trujillo nos indique, usted trabaja para el Tribunal Contencioso, digamos, de la Ciudad de México. El Administrativo Distrito Federal. Donde también se conocen muchos amparos, muchas suspensiones, digamos. Suspensiones. Tratándose en materia de suspensiones, es muy importante resaltar que definitivamente se tiene que tomar en cuenta no solo el que se tenga un soporte de documentos y todo esto para poder solicitar y conceder una suspensión. Hoy día es muy importante la apariencia del buen derecho. ¿Esto qué quiere decir? En algunas ocasiones nos llegan asuntos que se trata de alguna tiendita, tienen el permiso para funcionar y resulta que el día que van a visitarlos están vendiendo pollo, por ejemplo. No tenían el permiso para ello y les clausuran, les dejan sin empleo. Entonces nosotros lo que consideramos es el tipo de establecimiento del que se está tratando, consideramos si tiene un permiso, si la persona nos está señalando que ese es su único medio de subsistencia y que definitivamente se puede acreditar esto también con alguna testimonial y que lleven todas las pruebas que sean idóneas para que podamos conceder la suspensión. Y obviamente retomar lo que comentaba la abogada Joana, que el hecho de que se conceda la medida cautelar no implica de ninguna manera que se está favoreciendo o ya se está prejuzgando o ya se está diciendo que se va a declarar la nulidad de un acto. Lo mismo es en el juicio de amparo. Hay que hacer el estudio de todo el cúmulo de pruebas, todo lo que vaya surtiendo en el procedimiento para efecto de ver si es o no procedente conceder el amparo. Esto de la apariencia del buen derecho, ¿qué es? Digo, para efecto de los teleescuchas o televidentes, ¿qué sería esto? O sea, ¿qué es esta parte? En palabras lisas y llanas es considerar qué tanto perjuicio le está causando a la sociedad el hecho de que una persona continúe funcionando o continúe construyendo o continúe con la actividad por la cual se le está sancionando. Es tomar en cuenta si el perjuicio que está causando es realmente grande o suficiente para que tú digas, bueno, la sociedad está impedida. Por ejemplo, es el caso de establecimientos que cuentan con el giro de restaurante. Bien. Y en el momento de la visita se encuentra que tienen bebidas alcohólicas, que hay jóvenes, o sea, una menores de otra naturaleza. Exactamente. Digamos. Y te exhiben una licencia que es solamente para el giro de restaurante sin venta de bebidas alcohólicas, ¿no? Bien. Ahí te pueden decir si es mi única actividad de subsistencia, pero si de la orden de visita tú estás advirtiendo que hay otro tipo de actividades, es ahí donde tú tienes que valorar como juzgador y decir si es procedente, no es procedente la suspensión, se cuenta con el permiso, no se cuenta, y si se está causando un perjuicio. O sea, digamos que entonces, para efecto de un incidente, digamos, de suspensión, las autoridades tendrían que ponderar, digamos, todo el escenario que encuentran para decir qué sería bueno, si sí conceder una suspensión, si no concederla, qué daños se pueden ocasionar con esa suspensión. ¿Esa sería en sí la apariencia, digamos, de buen derecho? Sí, efectivamente, pensar más allá, pensar no solo qué va a pasar ahorita, si la persona se queda ahora sí que con las manos atadas y sin poder seguir funcionando o sin poder seguir construyendo y demás, y qué pasaría en el caso de no conceder una suspensión. Es el caso, por ejemplo, en construcciones, edificios muy grandes. Se concede, por ejemplo, siempre con cierto candado, para efecto de, si se trata de cimientos, permitirlo para que se haga bien el cimiento, que no pueda ocasionar un perjuicio mayor, que se puedan caer los edificios de al lado. O sea, tienes que valorar muchas cosas. Todo. Efectivamente. Y aunque no seamos peritos, por ejemplo, en materias de construcciones y demás, claro, sí tenemos como una idea muy básica, muy general, y podemos comprender en qué momento estamos causando una mayor afectación sin conceder la medida cautelar. Bien. No sé si la licenciada Rebeca Cruz Rojas nos quiera opinar algo respecto de la suspensión, la apariencia del buen derecho. Abundando sobre el tema de la licenciada Fernanda, la materia de construcciones, por ejemplo, actualmente se da mucho en colonias que no está permitido, ¿no? Como ella manifestaba, sí tiene que ver que al momento de pedir la medida, no obstante cuente con algún permiso o su manifestación de construcción,
se tenga que ver las medidas de seguridad, ¿no? Que es lo que nosotros le llamamos para no afectar las medidas de colindancias. Entonces, esta suspensión, al menos en el tribunal, se concede únicamente si tienen documentos, ¿no? Toda su documentación. Caso específico, la licencia de construcción, y que esta licencia de construcción tenga los metros y las medidas y los pisos, porque muchas veces nos encontramos en que sí tienen una manifestación de construcción tipo A o tipo B o una licencia, pero no se ajusta al proyecto inicial, ¿no? Porque la consiguieron para, pues a lo mejor 3 niveles y resulta que van a construir. Se hicieron 6 niveles, digamos. 6, ¿no? También actualmente tenemos muchos asuntos de la norma 26, en la que muchas inmobiliarias están construyendo departamentos que realmente por las medidas y las condiciones, a simple vista se podría observar que no son de interés social y así consiguieron su permiso, ¿no? Claro. Entonces, cuando piden la suspensión, ellos alegan que tienen un permiso, una autorización. Sin embargo, esa autorización no se apega al predio, ¿no? Bueno, a los pisos, a las medidas. Otra cuestión que también a mí me gustaría resaltar es el hecho de, en las clausuras de establecimientos mercantiles. Sí tiene mucho que ver que el acto ya haya sido ejecutado cuando se trata de su único medio de subsistencia, ¿no? Esto quiere decir que afecte únicamente a la persona que está solicitando esa suspensión, porque muchas veces ellos manifiestan, es que deja sin empleo a toda la familia, ¿no? A toda la familia de los trabajadores. Y su argumento va encaminado a que esa suspensión se les debe otorgar con efectos restitutorios porque está dejando sin empleo y sin supervivencia, pues, a todos los que dependen económicamente. Sin embargo, lo que debe acreditar la persona física titular de ese establecimiento es que le afecta su único medio de subsistencia a él, ¿no? A él como Ahora, persona. El Tribunal Contencioso, digo, eso es en materia del juicio de nulidad, pero en la parte del juicio de amparo, ustedes tienen que rendir, supongo, informes también a la autoridad federal, tienen que respetar incluso suspensiones, supongo, ¿no? También. ¿Y qué pasa si no se respeta una suspensión? No sé si ahí que es grave, gravísimo, el que se vulnere una suspensión. O sea, aquí el licenciado González. Pues sí es delicado porque puede tener como consecuencia en el juicio de amparo que el servidor público que encarna a la autoridad responsable sea denunciado ante el Ministerio Público de la Federación, y de llegar a ejercitarse la acción penal previa consignación, el problema es de que se le sujeta a un proceso penal federal. Claro. Que si bien es cierto, no es delito grave, sí constituye posteriormente una limitante para que el servidor público pueda, primero que nada, ocupar otro cargo público, porque es una comisión de delito de carácter doloso. Bien. Ahora, el otro problema es de que, no obstante que ha violado una suspensión del acto reclamado, el juez federal seguramente le va a notificar, y más bien, dado por hecho, que le va a notificar la sentencia, que en su caso se promueve, bueno, en el caso que se promueva un incidente por exceso de efecto en el cumplimiento de la suspensión. Y uno de los principales problemas que enfrenta un servidor público es su Contraloría. ¿Qué pasaría si con motivo de no haber acatado una suspensión, la institución que representa a este servidor público se ve involucrada en un tema de responsabilidad patrimonial, por ejemplo? Claro. ¿Qué pasaría si de repente un servidor público, por quererle hacer la mala obra al otro servidor público, lo denuncia y dice no acató una suspensión cuando tenía el deber de actuar con la legalidad? Se le aplica la Ley Federal de Responsabilidades. Entonces ahí tenemos varios problemas que se le pueden venir al servidor público si el servidor público no acata una suspensión. O sea, si bien es cierto el delito no es grave, lo que sí es grave es toda la consecuencia que puede llegar a preverse. Ahora, también hay infracciones a la ley de amparo, y la ley de amparo prevé multas que no van de menos de 6,000, 7,000 pesos para el servidor público que incumpla una suspensión. Bien, vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos para seguir platicando de la suspensión en el juicio de amparo. Muchas gracias.
Bien, estamos de regreso para platicar acerca del amparo. Le pediría aquí a la licenciada Joana nos platique pues, alguna cuestión personal, digamos, referente a la materia de la suspensión en el juicio de amparo, que haya tenido en la praxis como tal. Sí, claro que sí, Héctor. Mira, en los temas, por ejemplo, de leyes fiscales, cuando el particular se inconforma respecto a la tributación de alguna cuestión de impuestos o de derechos, etcétera, llega a solicitar este tipo de suspensiones o medidas cautelares respecto al cobro coactivo de las mismas. Esto es que pueda llegársele a embargar un bien, a intervenírsele una cuenta, etcétera. Justamente en este tipo de situaciones hay que poner especial atención porque a veces el particular o el quejoso considera que la simple solicitud y concesión por parte del juzgado que conozca del amparo le va a beneficiar y le va a quitar a la autoridad hacendaria de encima. Claro. Esto no es así. Es importante establecer que al menos en materia fiscal habrá que garantizar el interés a favor de la hacienda. También es un tópico que hay que considerar bastante, porque muchos de los particulares o de los quejosos podrían llegar a desilusionarse o a ser engañados por sus abogados, quienes desde luego sí pudieran llegar a solicitar el pago de un honorario por adelantado, pero no anticipar al contribuyente que va a estar en algún momento obligado a garantizar ese interés fiscal o ese cobro de impuesto, de derecho, etcétera, y en algún momento lo va a tener que pagar como una medida previsoria que tiene el juicio de amparo. Esto es que si llega a tener éxito en la sentencia definitiva en el juicio de amparo el particular o el sujeto afectado por el acto específico de que se trate, podría llegársele a devolver la cantidad, pero tampoco pensemos que esto va a ser inmediatamente. Las autoridades hacendarias tienen por ley una anualidad de visualización de devoluciones en temas de impuestos. Entonces, también es un tema que hay que considerar. Otro de los tópicos que mencionaba hace rato la licenciada Fernanda es considerar que nosotros podemos pedir lo que sea en nuestra demanda de amparo. Ya ahorita los temas o los tópicos penales podrá abundarlos un poco el licenciado Gonzalo, pero a mí me gustaría considerar que aunque la solicitemos, a veces el juzgado va a valorar, hay dos artículos en la ley de amparo, ¿no? El 138 y el 128, que tal vez no sería la materia, pero el juzgado tiene que valorar algunos artículos para poder otorgarla o no. Ahora, por lo que hace a las autoridades administrativas, en el momento en el que nosotros recibimos una notificación por parte de un juzgado federal en el tema de una suspensión, tenemos que paralizar nuestra actividad, si es que fue para esos efectos, o bien, si somos algún jurídico, comunicárselo a la autoridad a la que corresponda, enterarse de que no podrá molestarse más por el momento o mientras dure el juicio al particular y respecto a determinados temas. Entonces, también es importante. No sé si aquí el licenciado Gonzalo podría continuar con esta explicación. Pues lo que aquí ocurre, Héctor, es de que cuando se notifica una suspensión del acto reclamado se vincula no tan solo a la autoridad que haya sido demandada en el amparo, sino a todas aquellas que resulten pues participantes en la paralización del acto y de las consecuencias del mismo. Eso es muy importante también que se conozca, porque aparentemente la única autoridad obligada a la suspensión es la que señalamos como responsable. Sin embargo, hay ocasiones que cuando una suspensión del acto reclamado se promueve, esta suspensión tiene como efectos que se conceda una paralización del acto, pero esta paralización del acto también conlleva a que se dicten determinadas órdenes hacia otras autoridades que no forman parte como autoridades responsables en el juicio. Bien, ahora, yo si fuera, que no tuviera conocimientos en materia de derecho, digamos, o en especial de la ley de amparo, yo particular, gobernado, ¿cómo puedo saber si existe un amparo, un juicio de amparo, cómo se divide el juicio de amparo, si lo que se concedió fue la suspensión provisional y no definitiva, o se está hablando del juicio en el fondo como tal? ¿Cómo podría yo distinguirlos de una forma clara, que la gente sepa que si alguna noticia se da, si se refieren a alguna situación de algún juicio de amparo, puedan ellos saber dónde lo pueden ubicar, en qué momento, en qué parte está, todas estas situaciones? Bueno, lo primero que yo les diría a todos es de que a veces es
difícil distinguir las etapas, si es una cuestión incidental o si es una cuestión principal, si nosotros lo vemos desde el punto de vista de las noticias. Porque muchas veces se dice el amparo, pero nosotros no sabemos si fue substanciado un juicio de amparo previamente. A veces nos dicen amparo provisional. Cuando nos dicen amparo provisional tan solo en los medios de comunicación, entendemos que es una suspensión provisional, porque no se está resolviendo el fondo del asunto y además la figura del amparo provisional no existe en el país. Okay. Esa es otra. Ahora, en cuestiones penales, por ejemplo, que luego está muy de moda que a ciertos funcionarios, servidores públicos o ciertas personas que son de la delincuencia organizada, que promovieron algún amparo o alguna figura pública, ¿cómo podríamos saber si pues, qué va a dañar, lo van a soltar, qué va a pasar con eso? Pues de entrada, cuando estamos hablando de gente que está involucrada en delincuencia organizada, por el solo hecho de ser delito grave, la suspensión no surte efectos, porque es una de las condicionantes que se manejan dentro del capítulo de la suspensión en materia penal, dentro de la ley de amparo. La ley de amparo condiciona para la concesión de la medida cautelar, tratándose de materia penal, a que el delito no sea grave. Bien, o sea, si es grave, no se les puede otorgar la suspensión. Y también otra de las cuestiones, condiciona la efectividad de la medida cautelar a que el sujeto quede a disposición del juez de la causa y continúe el procedimiento. Si estamos hablando de una orden de aprehensión, la suspensión ya no sirvió para nada, porque si se va a poner a disposición del juez de la causa, le van a tomar su declaración preparatoria y en su caso, dependiendo del sistema donde se encuentren, se va a dictar un auto de formal prisión o un auto de vinculación a proceso. Claro. Entonces, la situación jurídica va a cambiar. Bien. Y tomando en consideración el contenido del artículo 61 de la Ley de Amparo, ahí la suspensión no paraliza el procedimiento terminada la etapa, o sea, continúa. Y por la jurisprudencia lo que podemos hacer únicamente es ampliar nuestra demanda respecto al auto de plazo constitucional. Bien. Ahora, un incidente de suspensión en un juicio de amparo, más o menos ¿cuánto se tarda aproximadamente en resolverse, en fijarse una audiencia previa? Si es un amparo administrativo, se provee dentro de las 24 horas una vez que se solicita, Bien. de acuerdo a lo que establece la ley de amparo. Cuando es un amparo en materia penal, o bien un amparo donde se encuentre una persona en peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, o algún acto prohibido por el artículo 22, incorporación forzada al Ejército Armado, Fuerzas Aéreas Nacionales y desaparición forzada de personas, se tiene que proveer de inmediato. Bien. Porque son actos que por su naturaleza revisten urgencia. Bien. Se provee de inmediato. No sé si la licenciada Nancy... Pues nada más comentar, sí. hacer énfasis en esto que ha comentado en un par de ocasiones la abogada Joana, que el hecho que se conceda la medida no implica que se va a conceder el amparo, que se tenga mucha conciencia. Físicamente podemos ver que se arman dos expedientes, el juicio principal, el incidente, y yo sí invito mucho a las personas que acompañen a sus abogados, que vayan con ellos para ver el incidente. Si se concedió una suspensión provisional, tampoco quiere decir que forzosamente se va a conceder la suspensión definitiva. Claro. Y que además tengan muy en cuenta que, bueno, se concedió la suspensión provisional, la definitiva, pero todavía falta resolver el juicio en lo principal. Y aunque a lo mejor se encuentre la suspensión definitiva, si no garantizan ciertas cosas, pues puede la autoridad deja de surtir responsable efectos, ejecutar como tal, ¿no? así es. Bien, pues vamos a seguir platicando acerca de las suspensiones. Vamos a una pequeñita pausa comercial y regresamos. Muchas gracias. Justicia para Todos, el primer programa con temas legales en México. Este programa de lo bueno que quedó en la Constitución como un derecho. En la práctica, miércoles 9. El día de hoy vamos a platicar acerca de la Procuraduría Federal del Consumidor.
también llamada Profeco. ¿Esto qué quiere decir? Que los productos que se vengan sean de calidad, como bien dice, y que sean seguros para nosotros. En Justicia para Todos tocamos los temas que día a día influyen en los ciudadanos, su planteamiento, desarrollo y conclusiones. Pero yo ahí también les cuestionaría, ¿no? Yo creo que para mí, aunque tenga que pagar una comisión, independientemente del monto, si me va a dar una seguridad sobre una cantidad de tal magnitud, pues yo creo que sí tomaría el riesgo, ¿no? Tenemos el único espacio en el país para que el público esté informado de sus derechos y obligaciones y de cómo resolver los problemas que como ciudadano puede tener. Yo cumplo y demuestro que fue ilegal ese acto administrativo como tal, pues a lo mejor si se tarda mucho la autoridad me lo regresan hasta con interés. Justicia para Todos es un programa para el televidente y para tu marca de servicio o producto. Y en nuestro espacio puedes contar con entrada y salida del programa, salidas y regresos de corte comerciales, superimposiciones y menciones de marca. A nuestro público ofrecemos la verdad. Por lo tanto, es importante que tu marca esté presente con nosotros en un espacio que le dé certeza a nuestros televidentes que lo que estamos brindando es calidad. Justicia para Todos se transmite en el prime time de Vibra TV, los miércoles a las 9 de la noche y su repetición todos los domingos a las 6 de la tarde. Vibra TV tiene cobertura en el DF por el canal 158 de Cablevisión, 165 de Total Play y en más de 100 ciudades del país por diferentes sistemas de cable. Y a todo el mundo en internet en canalvibra.tv. Nuestro target va de la clase C a la A y potencialmente alcanzamos 1 millón de telespectadores. Hay un refrán que dice, entre abogados te veas. Y sí, tu marca se verá entre abogados confiables, cuya misión es transmitir verdad, objetividad y sobre todo el mejor producto para nuestros clientes. Por eso te invitamos a ser parte de nuestro grupo, de aliarnos, de ganar en credibilidad, que tu producto y servicio se integre a un programa de gran utilidad para nuestros televidentes. En un canal que promueve la vida sana, los valores, el entretenimiento y el desarrollo humano. Justicia para Todos, aquí en Vibra TV. Bien, estamos de regreso para seguir platicando acerca del amparo. Le pediría aquí a la licenciada Rebeca Cruz Rojas nos comente un poquito más referente al Tribunal Contencioso en la cuestión de juicios de amparo. Pues, ¿qué han podido ver referente a las suspensiones? ¿Cómo qué casos se dan? Bueno, primero que nada me gustaría establecer la diferencia en el juicio de amparo y el Tribunal de lo Contencioso, donde en el juicio de amparo sí se lleva por cuaderno separado el análisis de la suspensión provisional y definitiva. En el Tribunal de lo Contencioso es un solo expediente, en ese mismo solicita la suspensión y en ese mismo expediente se va a resolver toda la cuestión de fondo. También en relación a las multas de tránsito, por ejemplo, muchas veces se concede la suspensión para evitar que se efectúe el pago, pero ahí hay un candado en relación a la verificación, de que lo tienen que pagar para que los dejen verificar. O sea, digamos que ese es su boleto de entrada a promover un juicio de amparo. O al Tribunal Contencioso. O al Tribunal Contencioso. Más que nada, ¿no? Pero al final, al resolver el juicio es cuando se va a ordenar la devolución de la cantidad de la multa que ellos pagaron, ¿no? Con una actualización, supongo, ¿no? Pues generalmente no se da esa actualización. ¿No se da? ¿Se podría pelear, licenciado Gonzalo? Sí, sí se puede pelear. Ok, siga adelante, sí. Es que el licenciado me hace algunos pequeños chascarrillos, digamos. Y también, bueno, la importancia de que, igual que en el amparo, el hecho de conceder la suspensión, pues no va a determinar que también el actor va a ganar el juicio, ¿no? Claro. Porque puede ser que no acredite su interés legítimo, o sea, se dan muchos supuestos en los que puede ser que se le otorgue la medida cautelar, ¿no? Lo que es la suspensión, claro. Porque su naturaleza, como ya lo comentamos, es paralizar el acto reclamado, pero no siempre va a ganar, ¿no? Lo mismo que pasa en el juicio de amparo, ¿no? Y también la otra cuestión es el efecto de esa suspensión, o más bien al concederla, se analiza si hay una afectación al interés público, ¿no? Porque dice la ley que siempre es de mayor peso
el interés de la colectividad que el del particular. Entonces, en ese contrapeso se debe determinar también para analizar en la parecer o el derecho, la constitucional, bueno, en amparo es la constitucionalidad del acto, y en el juicio de nulidad es si ese acto administrativo es ilegal o no. Ok. No sé si la licenciada Nancy nos quiera comentar en su experiencia, obviamente, lo del tribunal pues contencioso que nos referente ha sucedido en muchas ocasiones que se concede la suspensión tratándose de créditos fiscales, se solicita que garanticen las partes, bueno, que garantice la parte que solicitó la suspensión, y en un desafortunado 90 y tantos %, podríamos decir que nadie garantiza la suspensión. Y en muchas ocasiones se ha llegado la autoridad a decir, ¿sabes qué? Corrió el término que tú concediste para que se garantizara la suspensión, no se garantizó, que deje de surtir sus efectos. Bien. Es algo que hay que tener en cuenta. Y se procede a la ejecución, digamos, ya de todo el crédito. Sí, ya la autoridad tendrá que llevar a cabo los actos que estime convenientes, pero sí es una falta de cultura que tenemos sobre la garantía en la suspensión cuando nos la fijan de esa manera. Y que muchas veces ni siquiera los clientes o los televidentes, en este caso, saben lo que está haciendo su abogado. No les informan, nada más le dicen, ya te di el amparo, ya te di una suspensión, pero no saben que incluso se tiene que garantizar después de ciertos días con cierta cantidad que haya fijado la autoridad judicial. No saben muchas cosas, que deberían de empaparse un poquito más de esto para que no los abogados o las personas que tramiten este tipo de juicios de amparo pues estén jugando a darles medio información como tal, ¿no? Sí, incluso se da mucho que lo que hacen de inmediato los abogados es solicitar una copia certificada del acuerdo donde se concedió la suspensión. Claro. Y con esa le dicen, usted téngala ahí, péguenla en su puerta, y con eso no le va a pasar a usted absolutamente nada, claro. Lo cual es totalmente falso. Claro. Licenciada Joana, ¿qué podríamos platicar respecto de la suspensión para los televidentes? Digo, porque muchos de los televidentes obviamente pues tienen una actividad a lo mejor de trabajo, que son dueños a lo mejor de sus propios negocios. Ellos, si tuvieran algún problema que vaya en contra de sus derechos, de una violación directa a sus derechos humanos, las garantías, toda esta parte, el juicio de amparo los protege nada más por el simple hecho de haberlo promovido, o si se tiene que contemplar forzosamente la suspensión. ¿Cómo sería esta parte? Sí, claro. Mira, Héctor, efectivamente el juicio de amparo, pues como lo decíamos hace un rato, es un medio de defensa que tienen cualquier particular que resienta una afectación en sus derechos. Esto puede ser algún sujeto que ejerza alguna actividad comercial, por ejemplo, o incluso haciendo una reminiscencia a uno de tus programas donde se habló de alienación parental. Se establecía, por ejemplo, que una de las sanciones que establece la legislación civil es que se separe al menor que es alienado de la familia o del padre que está ejerciendo este tipo de actos sobre el menor. Justamente sobre este tópico, en la ley de amparo, que es consultable, si ustedes ingresan, hay varios portales de gobierno que la contienen, pero bueno, la Cámara de Diputados es una buena página para poder bajar algunas leyes federales, los que tengan acceso a internet. Y si pueden checar el artículo 129, por ejemplo, de la ley de amparo, en una de sus fracciones, que es específicamente la fracción octava, te establece que cuando se afecten intereses de menores o incapaces, o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico, la suspensión se entiende que estará no cumpliendo con esos requisitos que establece el 129 para que pueda ser otorgada. Entonces, no, repito, no quisiera yo que nos fuéramos con la idea hoy o esta noche de que solamente los comerciantes, etcétera. Hay situaciones que en nuestra esfera personal, por ejemplo, si yo fuera madre o algún padre que estuviese siendo afectado por, en este ejemplo, de alienación, claro. Aunque yo me quisiera parar contra esa determinación judicial provisional, la ley de amparo no me permite suspensionarme. Entonces, sí es importante considerar que en este artículo, el mismo caso, por ejemplo, está de la producción o el comercio de narcóticos, la consumación o continuación de delitos o de sus efectos, etcétera. Sí hay que considerar mucho esta previsión que hace la ley de amparo, me parece muy acertadamente,
a efecto de que no continúen afectando socialmente o a sujetos vulnerables con motivo de la interposición del amparo. Y me gustaría repetir, la mera interposición del amparo no presume la concesión ni de este ni de la suspensión. Y por otra parte, sí con la demanda de amparo, cuando esta medida cautelar o suspensión se solicita, en ese mismo acto se otorga una suspensión provisional en caso de que fuera viable, analizando estos aspectos de la apariencia del buen derecho y la no afectación al interés público, pero después viene otra etapa, que son medianamente 5 días por regla general, para que se celebre otra audiencia, que se llama audiencia incidental, y en esa se determine algo respecto a una suspensión que ya es la definitiva. Entonces estamos hablando de que hay suspensión provisional, que puede ser dictada al momento en el que se resuelva sobre la admisión de la demanda, si es que ahí se hizo valer. Si se hace durante el juicio de amparo la solicitud de la suspensión, bueno, pues se tendrá no precisamente con el auto admisorio de la demanda, y en lo sucesivo se celebrará una audiencia incidental, que no es la audiencia constitucional del juicio principal del amparo, en la cual se va a resolver sobre la suspensión definitiva, y ambas, cabe mencionarlo, tienen 2 medios o recursos para poder inconformarnos los quejosos respecto a una negativa del juez que no nos las conceda. Cuando se niega la suspensión provisional, procede un recurso, por cierto, de menor plazo para los postulantes o para las autoridades que pudieran llegar a promoverlo, y cuando es suspensión definitiva es otro recurso. Entonces sí, como comentaba hace rato la licenciada Fernanda, como lo comentabas tú, Héctor, hay que estar muy al pendientes de lo que los abogados realizan en su ejercicio profesional para defender nuestros intereses, y sí tratar de dar lectura, identificar cuándo es suspensión provisional, identificar cuándo es suspensión definitiva y cuando se trata de la sentencia del juicio de amparo. Bien. Ahora, ¿en qué casos, digo, muy concretamente, porque aparte estamos ya por terminar el bloque, digamos, pero en qué casos siempre se otorga la suspensión provisional o definitiva en un juicio de amparo? Que ustedes en su experiencia personal, en su praxis como tal, siempre por default, por así decirlo, siempre se otorga. La más sencilla, la de materia penal. En todos los casos se concede, simplemente dicen, para que surta, debe tratarse de un delito no grave, porque regularmente quienes promueven un juicio de amparo nunca dicen por qué delito hay una orden de aprehensión, siempre dicen que sus clientes son blancas palomas. Entonces dicen, la suspensión va a surtir sus efectos siempre y cuando no se trate de delito grave y de que el sujeto comparezca ante la autoridad judicial a proseguir el juicio. Nada más. O sea, estamos hablando de que hay ese es uno de los supuestos. Otro, cuando se trata de la suspensión temporal de servidores públicos. Bien. Como medida cautelar, claro. Y hay otra suspensión que es ya sancionatoria, también de servidores públicos, donde se concede regularmente la suspensión. Son casos donde se identifica que siempre se concede. Bien. Bueno, pues para los teleescuchas o televidentes, realmente la suspensión del acto reclamado, las autoridades judiciales, es como hacer un traje a la medida. Tienen que valorar, tienen que ponderar muchas cosas para ver si la otorgan, no se otorga, y si se otorga, de qué forma y en qué plazos, y qué se tendrá que exhibir o qué no se tendrá que exhibir. Yo con ello pues doy por terminado el presente tema, en virtud de que se ha acabado el tiempo, y la verdad el juicio de amparo es un tema muy muy amplio, de los cuales seguiremos platicando en los próximos programas. Claro, sí. Nos faltó tan solo hablar de la suspensión en amparo directo. O sea, posiblemente en otros programas vamos a platicar acerca de ese tipo de suspensión. Si ustedes tienen alguna duda, alguna asesoría que deseen llevar a cabo, en la pantalla aparecen teléfonos de una firma legal, la cual pues, les podrá seguramente resolver ese tipo de incógnitas. Y bueno, pues no me resta más que agradecerles a los panelistas que hayan asistido a este programa, Justicia para Todos, y agradecerles a la producción que se haya podido llevar a cabo este programa, al patrocinador que nos otorgó este hermoso arreglo floral, que es majestuoso como tal, el cual pueden solicitarlo en los datos que aparecen en la pantalla, donde ustedes pueden pedir que se les lleve este tipo de arreglos florales. Y bueno, no me queda más que agradecerles a ustedes, los televidentes, por estarnos siguiendo en esta transmisión. Deseo que pasen una excelente noche, sintonícenos la próxima semana, que va a ser un tema de mucho interés, y recuerden nuestro lema:
La justicia es ciega, nosotros no. ¿Sabes qué es el juicio de amparo? ¿Sabes qué es la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo? No te pierdas tu programa Justicia para Todos este